presenta Me queda claro, su programa, ahora en una renovada etapa con más entrevistas e invitados. El análisis, la reflexión y crítica seguirán siendo nuestra razón, sentido y compromiso. Ustedes y su servidor Alfonso Carbonell Chávez, estamos al aire. Tengan todos ustedes, amigos y amigas de Me Queda Claro, pues estamos iniciando esta emisión de hoy, y ya viernes 20 de noviembre de 2015, y vaya, pues se festeja un aniversario más de la Revolución Mexicana, y bueno, son ya 105 años de la gesta histórica, gesta pues que es un parteaguas sin duda de este país que, bueno, venido, ya ven que precisamente hace 5 años, todavía en tiempos del calderonato o calderonismo de Felipe Calderón, bueno, se conmemoraron en el 2010 los 100, el centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia, y que, bueno, conjuntamente con estos dos eventos históricos y la llamada reforma, pues este país ha vivido en la independencia, la consumación, por supuesto, aunque se festeja, no se conmemora la consumación de 1821, sino de su estallido en 1810, y luego pues todo lo que tiene que ver con la reforma, con la segunda constitución de 1857, y después otro gran momento histórico para nuestra nación, que fue precisamente el estallido armado de ese movimiento que se le ha dado llamar Revolución Mexicana, que fue un 20 de noviembre de 2010, y estamos celebrando precisamente hoy 105 años, que, puesto en contexto, pues no hay mucho, digamos, que de los que nos podamos sentir muy, muy orgullosos de que esta gesta revolucionaria de hace 105 años, que sí terminó, más bien dicho, con una dictadura de poco más de 30 años en la figura y persona de Porfirio Díaz, y bueno, sufragio efectivo no reelección, que fue el tema que enarbolaron ciertos grupos en el país, y que por supuesto encabezó con su plan de San Luis, y es San Luis Río Colorado, no precisamente San Luis Potosí, México, sin Francisco y Madero, así conocido en los libros de texto, que nunca se supo qué era la I, bueno, no se decía, y muchos decían que Ignacio, que Indalecio, en fin, pero Francisco y Madero pues encabeza esta gesta histórica, y ya vieron lo que terminó, ¿no? Que pues Victoriano Huerta, el usurpador, pues lo traicionó, y bueno, y pues ahí personajes como propio Belisario Domínguez, ¿no?, que fue víctima de este gobierno represor. Pero no tenemos muchas cosas que festejar, porque siempre que estamos hablando de este país en pleno 2015, pues hablamos de la creciente pobreza, o al menos en cantidad de número, más de 53 millones de mexicanos en condiciones de pobreza, y como ya ahora se estila a medir en pobreza patrimonial, pobreza alimentaria y pobreza en condiciones de hambre, ¿no? Ya sí, de los 7.3 millones no dudo
pero pues se manejan cifras como que ya sacamos de esos 7,3 millones de mexicanos en condiciones de hambre, pues ya sacamos a 3,5 millones, pues ahí de acuerdo a sus cuentas alegres y a lo que nos logran o logran permear a través de sus spots, ¿no? Que por cierto ayer hacía ese fue el día de ayer, yo no me acuerdo si ayer jueves, ahí en el Senado, el senador Zoé Robledo Aburto, que a la sazón es presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, tiene que ver con todos los medios públicos, es un nuevo encargo que le han dado, y bueno, ayer hizo un posicionamiento sobre la comunicación política y su pues ineficacia y su gasto tan desordenado y desorbitado que usa el gobierno federal y también incluidos los poderes, los tres poderes, el judicial, por supuesto, el legislativo, el propio legislativo, y ya no se diga a nivel de los estados, ¿no? Que es todo un despropósito, pero es cierto que hoy tuvimos un interesante y muy fructífero de trabajo, desayuno trabajo, así le podemos decir. No fue con ningún político, fue una reunión, digamos, a puertas cerradas de los miembros de la Asociación de Columnistas Chiapanecos, precisamente para ventilar este tema en específico de la situación del gremio periodístico, más allá de los columnistas, que quede claro. Cuando hablamos del gremio periodístico hablamos de todos quienes se dedican a esto de los medios de comunicación, oficio o como dice bien Ruperto Portela, profesión, ¿verdad? Se ha acuñado esas dos acepciones sin decir de que el periodismo no es una profesión, además hay carreras de periodismo, ¿no? Pero así se le había dado una connotación digamos de humildad, sí, de modestia, por decir algo. Bueno, son todos, ¿no? Los que nos dedicamos a esto de los medios de comunicación y que tiene que ver precisamente con, pues desde el reportero gráfico, el camarógrafo, el locutor, el que está frente y diciendo, comunicando, por supuesto, todos los reporteros, los articulistas, los columnistas, en fin, todos quienes estamos en esto de la letra impresa, o bueno, me han dicho de la libertad de expresión, pero a través del periodismo, bueno, pues se hizo un análisis, una catarsis del momento en que se encuentra la entidad en sus diferentes estadios de desarrollo, el problema indígena, el problema de los maestros, en fin, y la visión que no necesariamente tiene que ser unificada, porque cada periodista tiene su propia formación. Nos agremiamos por tener esta base común que es el columnismo, que incluso no es ni siquiera un género periodístico, pero sí ya está reconocido. Y bueno, estuvimos ahí la mayoría de los que conformamos la Asociación de Columnistas de Chiapas y ventilando, insisto, este tipo de asuntos, incluso con encendidas y ya casi apasionadas en común, en convergencia, y bueno, pues fue, insisto, una reunión muy productiva que tiene que ver con la situación de la entidad, lo que tiene que ver con el gremio periodístico extendido, considerando todos los que trabajamos en los medios. Bueno, nadie nos ha pedido que seamos sus voces o sus interlocutores, pero nosotros estamos haciendo un análisis extendido, insisto, de cuál es la problemática del periodismo en Chiapas en estos momentos, que no es desgraciadamente muy distinto al que discurre o que se da en otras entidades y lo que se da a nivel de país, pero siempre poniendo como en una posición de dignidad y de compromiso social del periodismo, más allá de las posibles o visibles y tangibles consecuencias que ello puede traer. Pero va a haber tiempo, y las acciones que vamos a emprender van a dar cuenta de ello. Vamos a regresar a hablar un poco
y aquí tengo la página Wikipedia, perdón. Vaya, se me está secando la boca. Y les digo algo de la Revolución Mexicana. Me queda claro. Hacemos una pausa y volvemos. Son las 12:16. Escuchas la nueva FM. Hola, mi nombre es Kina Paniagua. Y te invito a que juntos recordemos al Tuxtla de mis recuerdos. Marimba, pozol, historias y mitos, leyendas y cuentos. Eso es Chiapas, eso es Tuxtla, eso es mi pueblo, eso es Tuxtla de mis recuerdos. Y te invito a que juntos lo recordemos todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde, solo aquí, por la nueva FM 94.7. Juan Carlos Vilchis Genovés lo invita a escucharlo todos los domingos de 8 a 9 de la mañana en el programa Al Son de México, donde escuchará canciones y melodías con la antología del folclore mexicano y la historia detrás de cada tema. Además, entrevistas, reportajes y sucesos socioculturales de relevancia nacional. Recuerde, Al Son de México, todos los domingos a las 8 de la mañana, solo por la nueva FM 94.7. ¿Sí? Dígame la verdad, ¿es muy serio? La mayor parte del tiempo, pero ya con unas cervezas encima hasta bailo y me encuero y todo el rollo, ¿no? Tú los colocas aquí. Tú los llevas al éxito. En el Top 20 de Monitor Latino. El Top 20 de Monitor Latino, sábados 22 horas y su repetición los domingos 17 horas. Una forma de acercarse a la actualidad. Información, análisis, entrevistas. Para saber lo que está pasando hoy. Escuche Misión 94. Con Alejandro Moguel y los análisis y comentarios de Marco González. De 3 a 4 de la tarde, lunes a viernes, en la nueva FM 94.7. 94.7. 94.7, la nueva FM. Estamos al aire. Me queda claro. Bueno, estamos aquí ya de regreso y déjenme compartir este breve texto que retomo de Wikipedia y que para no dejar pasar desapercibido este día histórico en la vida de nuestro país y que, bueno, ya no es estas celebraciones que se solían hacer un 20 de noviembre, donde marchaban todos los sindicatos federales, al menos en el país, todas estas agrupaciones corporativas como la CTM, la CNOP y la CNC con sus pues a todos los vestían, les regalaban sus bonitos pants, sus tenis, en fin, eran día de asueto y vaya, ¿no? Y eran gastos exorbitantes y todo para rendirle pleitesía pues al presidente en turno, que pasaban ahí por el Zócalo, ¿no? Y que era toda una festividad, en fin. Aquí en Tuxtla Gutiérrez sé que van a marchar, no sé si los sindicatos, pero sí muchos estudiantes que pues de manera obligatoria lo tienen que hacer. Pero qué bueno que se les siga inculcando estos valores cívicos, porque sí, en efecto, más de 1 millón de personas, de mexicanas y mexicanos, murieron en esta reyerta civil por cambiar el sistema y por hacer justicia, en fin. Entonces, bueno, pues, no es menor que ya lo que hayan hecho quienes se entronizaron en el poder y hacia adelante, bueno, pues ya es otro análisis, pero sin duda la Revolución Mexicana es un hito histórico que marca un antes y un después en el no tan largo recorrido de esta nación independiente, pero vaya,
bueno, sin más preámbulos digo que la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que tuvo lugar en México, dando inicio el 20 de noviembre de 1910. Históricamente suele ser referido como el acontecimiento político-social más importante del siglo XX en México, y sin duda lo es y va a seguir siendo. Y pues para que algo superara esto, pues tendría que haber pues una revolución más, ¿no? Otra revolución mexicana. Entonces creo que estamos lejos de ello, pero sí estamos cerca de la reflexión. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo el porfiriato. Desde 1876 el general oaxaqueño Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial. La situación se prolongó por 34 años, durante los cuales México experimentó un notable crecimiento económico y estabilidad política. Estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores en el porfiriato. Cuando Díaz aseguró en una entrevista que se retiraría al finalizar su mandato sin buscar la reelección, la situación política comenzó a agitarse. La oposición al gobierno cobró relevancia ante la postura manifestada por Díaz. En ese contexto, Francisco Madero realizó diversas giras en el país con miras a formar un partido político que eligiera a sus candidatos en una asamblea nacional y compitieran en las elecciones. Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición. Durante su estancia en la cárcel se llevaron a cabo las elecciones que dieron el triunfo a Díaz. Madero logró escapar de la prisión estatal y huyó a los Estados Unidos. Desde San Antonio proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz el 20 de noviembre de 1910. Fue en San Antonio, en Estados Unidos, no San Luis Colorado, sino en San Antonio, y el plan se llamó Plan de San Luis, que se gestó precisamente desde su captura, o sea, lo empezó a concebir en este partido no reeleccionista desde México cuando fue tomado preso. En 1911 se realizaron nuevas elecciones en las cuales resultó electo Madero. Desde el comienzo de su mandato tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios que provocaron el levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno maderista. En 1913, un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta dio un golpe de estado. El levantamiento militar, conocido como Decena Trágica, terminó con el asesinato de Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez. Huerta asumió la presidencia, lo que ocasionó la reacción de varios jefes revolucionarios como Venustiano Carranza y Francisco Villa. Tras poco más de un año de lucha y después de la ocupación estadounidense de Veracruz, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país. A partir de ese suceso, se profundizaron las diferencias entre las facciones que habían luchado contra Huerta, lo que desencadenó nuevos conflictos. Carranza, jefe de la revolución de acuerdo con el Plan de Guadalupe, convocó a todas las fuerzas a la Convención de Aguascalientes para nombrar un líder único. En esa reunión, Eulalio Gutiérrez fue designado presidente del país, pero las hostilidades reiniciaron cuando Carranza desconoció el acuerdo. Después de derrotar a la Convención, los constitucionalistas pudieron iniciar trabajos para la redacción de una nueva constitución y llevar a Carranza a la presidencia en 1917. La lucha entre facciones estaba lejos de concluir. En el reacomodo de las fuerzas fueron asesinados los principales jefes revolucionarios: Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1921. Y miren, esto cuando dice de la convención y que fue precisamente allá en lo que se le dio a llamar plan de la Convención de Aguascalientes, vaya, bueno, fue cuando se reunieron
villistas, carrancistas, en fin, incluso ahí estuvo Obregón, y no llegó Zapata, Emiliano Zapata, que también fue convocado, aunque sí envió a un grupo de zapatistas que estuvieron representando ahí, y cuentan la crónica de esa convención por algunos historiadores que vaya, ¿no? Pues casi todos jefes revolucionarios, muy pocos sin instrucción, representando diferentes facciones, como aquí bien dice el texto. Pues dicen los cronistas de allá propio de Aguascalientes que han escrito al respecto, que vaya, fue todo un despropósito, todo un circo, y que pues la gente, los revolucionarios, pues cometieron muchos abusos contra la población, e incluso pues abusando de sus mujeres, y pues que andaban tomando en las calles y andaban echando balas, le tiraban balazos a las luminarias, ¿no? Y en fin, y que luego, bueno, pues ahí ya en el recinto, ahí en Querétaro, en el Teatro de Querétaro, no me recuerdo cómo se llama el teatro, pero pues es ahí en la ciudad de Querétaro, donde se va a cabo la convención, y bueno, pues se amenazaban, ¿no? Con pistolas, y en fin, incluso pasaron un documental sobre Carranza, en fin, y pues los revolucionarios, los mayormente de ellos no ilustrados, pues le tiraban de balazos a la pantalla, ¿no? Tirándole a Carranza. Bueno, de eso son ya cuestiones anecdóticas, y bueno, que finalmente esa convención no llegaron a ningún acuerdo. Obregón salió antes, Carranza lo desconoció, lanza el Plan de Guadalupe, y Villa se regresa, también desconoce, pues, bueno, Villa y Zapata de alguna manera se reconocen a Eulalio Gutiérrez, y lo nombran presidente de la convención, y es cuando llegan, pues, triunfantes, digamos, y son fotos, y además hay filmaciones históricas donde pues entran a la Ciudad de México, y además están en Xochimilco, y luego llegan hasta Palacio Nacional, donde está Villa, Zapata, Eulalio Gutiérrez sentado en medio de los dos, y que le reconocían a Eulalio Gutiérrez como el jefe, no sea la presidencia, porque Zapata y Villa sabían que que no era una cuestión de que llegara a la presidencia del país revolucionarios como ellos, que tenían sí tenían ideas, pero sabían que no tenían la capacidad de gobernar, y le reconocían a Eulalio, y incluso pues Pancho Villa llega a sentarse en la silla presidencial, contrario census, diría mi hermano René Delios, pues incluso en la foto, y quienes dan esas lecturas históricas y uno logra ver, pues sí, la imagen, el rostro un poco desencajado, molesto de Zapata, cuando se sienta junto a Villa. E incluso Zapata decía, no, lo que hay que hacer es sacar esta silla y quemarla ahí en el patio, porque ese es símbolo de la ignominia y tal. Y finalmente cada quien jaló por su parte, y ya la historia, pues un poco aquí nos lo refiere, cuando todos estos jefes revolucionarios terminan asesinados, ¿no? Una historia que desgraciadamente se repite durante todo el siglo XX por revolucionario, y luego pues ya el nacimiento de los partidos, y etcétera, etcétera, ¿no? Pues hoy es el 105 aniversario. Y hablando de la revolución y de Villa, bueno, pues hace poco, ya nos vamos a ir al corte. Sí, nos vamos a ir al corte. Bueno, entonces al regresar comparto con ustedes más información. Me queda claro. Hacemos una pausa y volvemos. Son las 12:30. En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF. Transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Con estudios en el periférico surponiente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La Nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook
Facebook, La Nueva Tuxtla. Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf. Todos los derechos reservados. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Al inicio de la administración del gobernador Manuel Velasco Cuello, su gobierno se comprometió a impulsar acciones decididas para promover una economía verde y generar el desarrollo sustentable. Hoy, a menos de 3 años, las políticas públicas que guían hacia el cumplimiento de generar programas para el aprovechamiento de los recursos naturales se han logrado y con mayor eficiencia. Ejemplo de ello es el resultado de los programas implementados en la región de Montes Azules, donde se consiguió mejorar la eficiencia de un 30 a un 90% respecto a la presión social sobre los recursos naturales. Velasco Cuello está decidido a impulsar el desarrollo sustentable de la selva lacandona desde las comunidades, apoyando las iniciativas productivas que contribuyan a preservar la riqueza natural de Chiapas, que es patrimonio y orgullo para los chiapanecos, para los mexicanos y para el mundo. Chiapas avanza, y avanzamos todos. La Nueva FM presentó Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Está enfermo? No, lo llevamos a su control de niño sano. Ahí lo pesan, lo miden y ven que su desarrollo vaya bien. No es necesario que esté enfermo. Además nos dicen cómo prevenir que se enferme o detectar cuando no esté bien. Pues sí, más vale prevenir. Ser padres no es tarea fácil. Acude a tu unidad de salud donde tu hija o hijo recibirá una atención integral y te orientarán para que cuide su salud. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Tus mejores fines de semana After Week con tus amigos Nayeli Chirino y Ricardo Santiago. Música, entretenimiento, buenos lugares y muy buen ambiente, todo en un fin de semana. Está padre, la neta. Está perrísimo, güey. Todos los sábados 2 de la tarde por la Nueva FM 94.7. Una forma de acercarse a la actualidad. Información, análisis, entrevistas. Para saber lo que está pasando hoy. Escuche Misión 94. Con Alejandro Moguel y los análisis y comentarios de Marco González. De 3 a 4 de la tarde, lunes a viernes, en la Nueva FM 94.7. Yo digo, yo opino, yo pienso, yo creo. Voy a meter tus opiniones al banco para ver si el próximo año me generan algún interés. Comentarios, análisis, debate, música, entretenimiento. Expresión Total con Saraín Gómez Gómez, sábados de 8 a 9 de la noche por la Nueva FM 94.7. Expresión Total, donde todas las ideas caben sabiéndolas acomodar. UP Chiapas Radio. Un espacio para conocer más de la Universidad Politécnica de Chiapas y su quehacer tecnológico. Escúchanos miércoles de 2 a 3 de la tarde aquí en la Nueva FM 94.7. UP Chiapas Radio. Conducen Joaquín Pérez Mesa, Carla Gurría y Claudia Morales. Universidad Politécnica de Chiapas. Tecnología para el bien común. .7 es lo que quieres escuchar. La Nueva FM. Estamos al aire. Me queda claro. Estamos aquí ya de regreso y andaba buscando aquí en internet, en Facebook, una información que del senador Zoé Robledo, pero no la he logrado localizar. Tengo varios de él, pero no está. Creo que es vía Twitter, no es vía Facebook. Creo que ayer lo chequé en Twitter. Pero nada más para decirles de que en esa comparecencia del senador Zoé ayer,
pues no sé a qué horas fue, porque ya ve que también se autorizó esto en el Senado sobre la ley de transparencia, y que es sumamente importante, que me merecería un buen de tiempo para poder comentar con ustedes la trascendencia de esta que ya se aprobó. Ya había habido una reforma constitucional, pero ahora ya las leyes secundarias y todos los mecanismos va a resultar interesante, aunque todavía falta por avanzar en eso. Pero pues se pone el senador Zoedo ahí a hablar en tribuna, y lo primero que hace notar es de que le da mucha tristeza y molestia, y yo podría decir encabronamiento, para resumirlo, de que había un ausentismo tremendo a la hora de, al menos que él iba a hacer una iniciativa sobre modificar el tema de la comunicación política por parte de los gobiernos, ya lo decía, de los estados, del gobierno federal, los 3 poderes, los 3 niveles de gobierno, etcétera, y que además hay un dispendio multimillonario en procrearse, en gastar en la imagen, ¿no? Y que es todo un despropósito. Él hace un análisis, pero dice, agradezco a los jóvenes de la Universidad de Zumpango, Estado de México, creo, hay más visitantes como ellos, que les agradezco a estos jóvenes, que senadores, y pidió ahí a las cámaras del Congreso, porque estos son en el canal del Congreso, que haga un paneo para que vea, y la verdad, de los ¿qué son? 22, algo así, senadores, si había, contando a los que estaban presidiendo la mesa directiva, entre ellos el paisano Roberto Gil Suárez, que es presidente del Senado, 2 más ahí, 4, pues había como unos, y contados con las manos de los dedos, fácilmente había unos 15, 16. O sea, un gran ausentismo, y estaban así, y ya creo que son muchos. Y pues lamentó que un tema tan importante, incluso esta iniciativa que él presentaba a nombre de su fracción parlamentaria, de las y los senadores perredistas ahí en el Senado, es darle continuidad y concluir con esta propuesta que hiciera el pues finado senador de la República, Manuel Camacho Solís. Sí, que aquí tiene mucho que ver con Chiapas. Él fue el comisionado para la paz en el conflicto armado del EZLN, y que pues siempre fue jefe de departamento del Distrito Federal, ya era jefe de gobierno, creo que ahí te da la transición, y además era uno de los más cercanos a Carlos Salinas de Gortari, y él se siente traicionado cuando no le dan la candidatura a la presidencia y se la dan a Luis Donaldo Colosio Murrieta, que por cierto, un 23 de marzo de 1994, a 3 meses del estallido del EZLN, bueno, pues lo asesinan allá en Lomas Taurina, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes? Bueno, no era el tema. Entonces, pues fustiga fuertemente a los senadores y senadoras que se ausentaron, ¿no? Pero, en fin, hace la propuesta, y además da unas cifras duras de cuánto se gastó en determinados años por parte del Ejecutivo Federal en proyectar su imagen, ¿no? Y además que esto de la spotización, no me estoy refiriendo al tema electoral, que también obviamente va a ser un tema de discusión en otro tiempo, en otro momento, y en el Senado y en el Congreso de la Unión en general, porque ahora ya se habla de poder comprar tiempos, ¿no? O sea que pues eso resultó realmente un despropósito. Aunque no se metió al tema electoral, sí dijo de la nueva forma que se debe de comunicar lo que hace el gobierno en temas puntuales, torales, y que todo lo que se hace de dispendio en ese gasto, que se usa tanto a nivel federal, pero sobre todo con mucha más displicencia en los estados, para comprar no solamente la de 8 o las primeras planas de los periódicos, sino para comprar conciencias y para prohijar una imagen que no corresponde a la realidad. Bueno, ese fue uno de los temas, no lo encontré, pero les digo que lo retomaremos, va a haber todavía mucho que hablar. Distinción a Heraclio Cepeda en Bellas Artes, motivo
motivo de alegría y orgullo para Chiapas, dice Manuel Velasco Cuello. Y yo nada más quiero destacar que hubo este evento, y decía yo antes de irme al corte que por qué, hablando de la revolución, lo ligaba con don Heraclio Cepeda, que en paz descanse, porque pues él fue, yo creo, si no el primero, fue uno de los villas, de los Pancho Villa, más famosos que registra la historia de nuestra cinematografía. Dicen que con qué fidelidad, tanto en lo físico como en la forma de comportamiento, porque hay una película que se llama México Insurgente, y precisamente escrito en esos tiempos revolucionarios por el periodista norteamericano John Reed, y que documenta parte de ello y se reúne con varios jefes de la revolución. No sé si lo hizo con Zapata, no sé, pero es muy emblemática lo que hace con respecto a la Revolución Mexicana y con muchos de los caudillos revolucionarios. Y por supuesto, esta película donde Heraclio Cepeda se convierte en Pancho Villa, y bueno, y creo que por ahí después hizo una ópera prima del joven Gael, hace no mucho, y bueno, pues ya sabemos, le han rendido una serie de homenajes, incluso televisivos, en Canal 22, en Canal 11, creo que también aquí, sí, estoy cierto, aquí en Estima Chapaneco, Canal 10, le han rendido, y en la radio, porque tuvo un momento de tiempos, tanto en la televisión como en la radio, con algunas cápsulas, pues platicando, ¿no? Era un gran conversador, un gran cuentista. Entonces, entre otras muchas cualidades, entonces se le rindió este homenaje. Y déjeme decirle que esta nota fechada en el DF, que es un boletín de prensa, dice: al asistir al homenaje póstumo del escritor chapaneco Heraclio Cepeda Ramos en el Palacio de Bellas Artes, el gobernador Manuel Velasco Cuello señaló que esta distinción es motivo de alegría y orgullo para Chiapas. A 2 meses del fallecimiento de Laco, el mandatario estatal destacó el ejemplo de vida del poeta, a quien describió como un hombre sencillo y honrado que iluminó con sus palabras a quienes lo escucharon, y sobre todo que amó a Chiapas. Como gobernador de Chiapas me siento muy orgulloso de este homenaje a Laco Cepeda, un gran escritor, extraordinario cuentista, poeta, catedrático, actor, político e incansable promotor cultural. El jefe del Ejecutivo Estatal aseguró que el talento de Heraclio Cepeda quedará para siempre en la memoria de quienes conversaron con él, aprendieron de sus historias y consejos y disfrutaron de sus anécdotas, ya que lanzó su vida y obra a través de la palabra y de sus fuertes convicciones, convirtiéndose en un creador único, así como un gran orgullo de las letras mexicanas y por supuesto de Chiapas. Alguna vez dijo que la única forma de ser universal es ser profundamente local, y así don Heraclio Cepeda, con sus fuertes raíces, con su profundo amor a su tierra, con un profundo amor a Chiapas, a México, se convirtió, como solo los grandes hombres lo pueden hacer, en un ciudadano del mundo. Hasta aquí la cita, y créanme lo que quise compartirlas, porque esto fue un homenaje que se le hizo en la Ciudad de México, y el personaje que es honrado, que es homenajeado, merece que yo comparta esta información, más allá de quienes estuvieron, asistieron, hablaron. Vamos al corte y regresamos. Me queda claro. Hacemos una pausa y volvemos. Son las 12:45. Tu estación, la nueva FM, tu frecuencia 94.7. Los fines de semana también hay noticias. Infórmese antes que nadie. Todos los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Sucesos, donde surgen las noticias con Marvin González y Juan Carlos Vilchis Genovés. Información fresca, confiable, fidedigna y real. Recuerde, escuche sábados y domingos en punto de las 7 de la mañana. Sucesos por la nueva FM 94.7. Sucesos.
El deporte nacional por excelencia está en la Nueva FM. Escucha todo lo que acontece en el mundo de la charrería chiapaneca y de nuestro país en el programa A Galope Tendido con Iván Agüero. Sintonízanos todos los miércoles de 9 a 10 de la noche por la Nueva FM 94.7 y sé parte del deporte que exportamos al mundo. Negrita de mis pesares, todos del papel volando, negrita de mis pesares. El Peluche es el programa que a todos está gustando. Lo conduce Eduardo Tello junto a sus invitados. No importa que los otros se mueran de celos. El Peluche es el programa que sí está de pelos. El Peluche. Pelos. El Peluche, el programa que sí está de pelos. Martes, miércoles y jueves, 18 horas. Chiquita. Porque el fútbol es más que pasión, coraje, amor, alegría, llanto, estadísticas, la gloria, el pasto, la afición, el gol, los árbitros. ¡Un grito! Porque la vives en la mañana, por la tarde, los fines de semana, despierto, soñando, en la comida, en el trabajo. Escucha tu pasión, lunes a viernes, 17 horas, con José Luis Baltazar, Osman Clemente, Jesús Castro y Christopher Rodríguez. Por la Nueva FM 94.7. ¡De volea! Entrevistas, noticias, música. Esta es la Nueva FM. Estamos al aire. Me queda claro. Bueno, estamos aquí ya de regreso y en la recta final y quiero aprovechar, no quiero dejar pasar porque ya sé que se me va el avión. Hoy es cumpleaños de mi querida prima, así como dice un pariente mío también, ¿no? Cuando hablan de que son primos hermanos, o sea, mi prima hermana, Normita Gamboa Chávez. Y ella está viva y está en la Ciudad de México con toda pues la parentela de los Gamboa, que son los Gamboa Chávez, que es la familia. Yo soy Carbonell Chávez. Son bastantes. Bueno, Gamboa Chávez hay muchísimos, pero Gamboa hay, no, hombre, no acaba usted de contar. Es muy extendida la familia de los Gamboa y pues que corresponden también en esa liga de los Gamboa a los Gamboa Chávez, que unos estamos en Tabasco, estamos aquí, otros estamos igual en el DF, igual en Michoacán. Pero o sea, a mi prima le mando un fuerte abrazo. Le voy a decir, ¿sabe qué? Es una de las mujeres muy activas en el Facebook, permanentemente en el Facebook, ahí está, y siempre está ocupada y preocupada de mandar mensajes, de estar pendiente de la familia, incluso, y ¿por qué le mando esta felicitación? Porque ella, como yo comparto el programa, ya que sube a YouTube, siempre lo comparto, lo subo a mi muro, y ella siempre tiene ese, pues ese bonito detalle de ver el programa, ¿no? Y siempre me pone me gusta o lo comparte y en fin. Entonces pues allá está ella con mi tía Enriqueta, la hermana mayor de mi madre, que mi madre ya falleció, y entonces pues allá se reúne toda la familia Gamboa Chávez, y bueno, les mando a todos mis primos, y no quiero mencionar a uno porque, o a varios, porque como son tantos, pero lo hago a nombre de Normita, de mi prima hermana Norma, que hoy es su cumpleaños, y pues para todos, pues a nombre de mi tío Alberto Gamboa y de mi tía Enriqueta Chávez. Bueno, felicidades, y ahí cuando lo subas, y como siempre lo ves, prima, pues ahí te vas a dar cuenta que me acuerdo mucho de ti y que te quiero mucho, a ti y a toda tu familia. Entonces, dicho lo anterior, nos vamos a este tema, que ya que mencionamos a Heraclio Cepeda, les comento que en reconocimiento a su trayectoria como escritor académico y por su aportación a la literatura contemporánea, la 66 legislatura determinó inscribir en letras doradas en el muro de honor del Congreso del Estado el nombre de Heraclio Cepeda Ramos. En tal motivo, la vicepresidenta de la mesa directiva, Silvia Lilia Garcés Quirós, convocó al Pleno
para la sesión solemne que se realizará el lunes 23 de noviembre a las 13 horas, donde se llevará a efecto la inscripción del nombre del escritor chiapaneco recientemente fallecido. Y por lo que puedo darme a entender, si ligamos la nota anterior donde estuvo el gobernador allá en la Ciudad de México con motivo a este homenaje póstumo que se le hizo y donde él fue uno de los oradores, quiero pensar, si usted no tiene cosa mejor que hacer el lunes por allá por la zona del Congreso, ni vaya, porque ya sabemos que va a llegar el gobernador. Bueno, sería inconsecuente que no llegara al Congreso, donde se van a escribir con letras doradas el nombre de Heraclio Cepeda. Así es de que si no tiene cosa mejor que hacer, ni se acerque por ahí, porque ya sabe que cierran de un día antes y blindan todo eso, pues para que pues un gobernador tan cercano a la gente siempre pone vallas para estar cerca de ella. Pues qué despropósito, ¿no? Ya lo advertía yo en un comentario anterior, ¿no? Cómo se dan las cosas. Lo anterior tras haber sido aprobada por unanimidad la iniciativa de decreto presentada por la diputada Elizabeth Escobedo Morales, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la 66ª legislatura, donde se autoriza la inscripción con letras doradas en el muro de honor del recinto que ocupa el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, por supuesto, en nombre del escritor Heraclio Cepeda Ramos. En su exposición de motivos a favor de la iniciativa, la diputada Morales Escobedo dio a conocer parte de la biografía del destacado escritor chiapaneco y sus obras más relevantes, entre las que destaca el libro Benzulul, escrito en 1959, Asalto Nocturno, impreso en 1979, y No se asombre, Sargento, entre otras. Asimismo, hizo mención de parte de sus actividades políticas y académicas, donde ponderó los reconocimientos recibidos en su larga trayectoria. Y pues aquí dice alguna de ellas: medalla conmemorativa del Instituto Nacional Indigenista en el 80, premio Javier Villaurrutia por Andando el Tiempo en el 82, medalla Belisario Domínguez en el 2014, pues creo que la última presea que recibió, premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura, otorgada por la Secretaría de Educación Pública en el 14, bueno, pues, estos dos importantísimos premios apenas el año pasado, y entre otros. Entonces, bueno, sí, ahí estuvimos en el Congreso y escuchamos de viva voz de la diputada Escobedo, esto, ¿no? Hacía un recuento de ello y a nombre de su fracción, entiendo, presentó esta iniciativa. No lo sé si lo hizo a título personal, pero como aquí logro entender, habló a nombre de su bancada y que fue aprobada a mano alzada por unanimidad. Y bueno, ya el lunes tendremos un personaje más inscrito en ese muro, que por poco, el sexenio pasado, no le deja un espacio a don Heraclio y a los que pudieran venir. Y ya nos vamos, son las 12:54, déjenme les digo simplemente que miles de tuxtlecos beneficiados con jueves de audiencia ciudadana, esta es una nota de Asich, y que pues ahí está en la gráfica Fernando Castellanos. Dice que a 50 días de haber arrancado la actual administración municipal que encabeza el presidente Fernando Castellanos Calimayor, se han realizado 7 ediciones del Jueves de Audiencia Ciudadana, un programa que busca desburocratizar los servicios del ayuntamiento y atender personalmente las problemáticas de la ciudadanía. Son miles de casos los que hemos atendido. En los 7 jueves ya de audiencia nos hemos ido hasta atender no nos hemos ido hasta atender el último ciudadano. Podemos decir que hemos dado solución a más del 70% de las solicitudes y peticiones. El resto se da un puntual seguimiento, ya que por naturaleza de algunos casos la resolución lleva más tiempo. Castellanos Calimayor reiteró que el compromiso asumido por su gobierno es de cercanía a la gente, por lo que cada jueves se hace acompañar de todo su gabinete, quienes tienen la instrucción de generar soluciones a cada una de las
peticiones expuestas, y ya les había dicho, el martes pasado apenas estuve en Cabildo, un rato, porque salgo de aquí corriendo el programa, nomás agarré un pedazo. Bueno, miento, el martes fue el día que no llegué aquí, bueno, para estar allí en la audiencia. Pero, por ejemplo, eso me pasa mucho en el Congreso. Pero ya ahora que en lugar de empezar a las 12 van a empezar a la 1. Yo no hice la petición, pero me cayó como anillo al dedo, porque llego y casi me la chuto toda. Pero sí he visto ahí a Octavio Lozoya Uribe, que es el de la Secretaría de Protección Ciudadana, a Carlitos Esquinca, así le digo de afecto y cariño, al director de tránsito, a mi estimado Adrián Sánchez Cervantes, que es coordinador de gabinete, y algunos otros más que logro saludar, cómo no, a Jorge Alcázar, que ahí también siempre muy afable y muy sonriente, y que tiene a bien leer mis columnas y mandarme algún comentario. Gracias. Por hoy ha sido todo, pues yo creo que ya son 12:57, además, gracias a Dios es viernes, y les deseo que pase un bonito fin de semana. El próximo lunes 23, ya lo decía aquí en la nota, ni modo que se me olvide, espero contar con su atención. A nombre de Hildita G en los controles, mi amigo JR, Jorge, allá de Telmex, hoy es tu diablo, tu cumpleaños, tu diablo, ¿no? Sobre todo, te mando un fuerte abrazo, hermano, ya sabes que se te aprecia y se te aprecia bien. Bueno, entonces a nombre de Hildita G en los controles, yo soy Alfonso Carbonell Chávez y esto fue Me Queda Claro. La Nueva FM presentó. No se olvide, ustedes y nosotros tenemos una cita aquí al punto del mediodía de lunes a viernes. Me Queda Claro. Esta es una producción de Grupo Rocaf. Todos los